Garabandal. El Papa Juan Pablo II dijo: difundir el mensaje de Garabandal antes de que sea demasiado tarde. Parte 4 de 4. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. Todavía estamos a tiempo. No esperemos a que sea demasiado tarde. Nos dice nuestra Madre: ya estáis en los últimos avisos, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Esa es su intención. Como toda madre que ama a sus hijos, viene una y otra vez para sacudirnos con sus mensajes en todas sus apariciones. Ella misma lo dice: quiere liberarnos de los terribles padecimientos que sufrirían sus hijos si se producen esos sucesos apocalípticos. En su mensaje nos dice que si no cambiamos, recibiríamos un gran castigo, el que es referido también en la Sagrada Biblia como la gran tribulación o también como el gran día del Señor. Entonces estamos a tiempo de cambiar nuestros corazones egoístas y duros en corazones solidarios y misericordiosos, para que la misericordia de Dios doble el gran castigo, la gran tribulación, y la convierta en un suave aguacero. Ahora veamos la declaración del ángel sobre la preocupación de la Virgen por los sacerdotes en el segundo mensaje. Creo que Gladys también está aquí, y Gladys es la enamorada de todos los sacerdotes, en buen sentido. Ella trabaja para que todos los sacerdotes tengan una madrina, lo cual está de acuerdo con la línea de Garabandal, ya que la Virgen Santísima demostró tener tanto cariño, demostró tener tanto amor a los sacerdotes. Gladys, ¿quisiera usted decirnos algo sobre? Bueno, sí, del tema, que es lo más o menos, como diría yo, es lo único que yo sé hablar de la Virgen y de esto de la sociedad para los sacerdotes. Como yo lo dije anteriormente, esto se vino a mí la idea, porque Conchita siempre me hablaba de la preocupación de la Santísima Virgen, que en las 2000 veces que ella vio a la Santísima Virgen, no hubo una sola vez que no le dijera que rezara mucho por los sacerdotes. Y en el mensaje de que muchos obispos, cardenales y sacerdotes irían por camino de la perdición y con ellos llevarían muchas almas, pues ahí estaba la preocupación de la Santísima Virgen. La parte del mensaje del arcángel San Miguel, que lo dio por encargo de la Virgen María, la parte que manifiesta: los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. No se refiere exclusivamente a las tristes noticias que más adelante aparecerían como abusos de pedofilia, porque en este caso la Virgen hubiera hecho alguna referencia a los pecados de pureza, como se refirió en los mensajes de Fátima. Además hubiera dicho algunos sacerdotes, obispos y cardenales, no hubiera dicho muchos. Muchos se entiende un gran porcentaje, tal vez la mayoría, sino que se percibe referirse a que muchos sacerdotes, obispos y cardenales estarían enseñando en forma incompleta las virtudes del Evangelio. Por lo tanto, ni estarían enseñando, ni orientando, ni dirigiendo a los fieles hacia la esencia salvadora de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello no estarían ayudando a los fieles a llegar al cielo. Por supuesto, ellos tampoco lograrían llegar al cielo, y por ello muchos van por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas almas. Y como nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, así también nos diría: pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el cielo delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Mateo 23, el 13 y el 23. Lo más importante, nos dice nuestro Señor Jesucristo, es la justicia, la misericordia y la fe. Hay que practicar esto sin descuidar lo demás. En la práctica de la Iglesia, ¿se cumplen estas tres virtudes de salvación? La sabiduría del Papa Francisco, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice que no. Y al respecto manifiesta lo siguiente: la Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Tal vez, por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia,
Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente justicia ha hecho olvidar que ella, la misericordia, es el primer paso, necesario e indispensable. Esto está escrito en la bula con la que el Papa Francisco convocó el jubileo de la misericordia. Misericordiae vultus, que en castellano es el rostro de la misericordia. Así también nuestro Señor Jesús precisó muy claramente en el Evangelio: misericordia quiero, que no sacrificio. Mateo 9:13. Es decir, que nuestra misericordia, nuestras obras de misericordia son más importantes que el sacrificio, su sacrificio, al cual evoca la Eucaristía. De tal manera que en mi caso, por ejemplo, sin mis obras de misericordia, el sacrificio de mi Señor Jesucristo para salvarme a mí hubiera sido en vano, porque al presentarme ante Dios estaría con las manos vacías. Entonces el llamado del Papa Francisco a poner la misericordia en el centro de la actividad de la Iglesia corresponde en perfecta armonía al mensaje de nuestra Madre María, que dice que antes que todo debemos ser muy buenos, es decir, misericordiosos, sin que esto quiera decir que deja de ser importante lo otro: visitar al Santísimo, hacer sacrificios y penitencia, preocuparnos más en la Eucaristía y en todos los sacramentos. Es tan importante que en la Iglesia se ponga en primer lugar que nos hagamos misericordiosos, que también nuestro Señor Jesucristo vino a darnos un mensaje similar y contundente, un mensaje de exigencia por las obras de misericordia, y al encargarle a Sor Faustina Kowalska la difusión de la imagen del Señor de la Misericordia, le dijo: exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo, siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella, la imagen, ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Del diario de Sor Faustina Kowalska, 742. Y nuevamente la Virgen, en Medjugorje, en su aparición del 2 de marzo del 2019, dice: hijos míos, los invito a que comprendan que ustedes viven gracias al amor y al sacrificio de mi Hijo. Le piden a mi Hijo que sea misericordioso con ustedes, pero yo también los invito a que ustedes sean misericordiosos. En resumen, ser misericordiosos para cosechar la misericordia de Dios. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales de la Iglesia Católica, si bien es cierto que nos guían correctamente a que ofrezcamos a Dios el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, lo cual es imprescindible, pues sin el sacrificio del Cordero Inmaculado no tendríamos posibilidades de salvación, ni de entrar en la morada celestial. Pero estos nuestros pastores católicos pareciera que no le entienden al Papa, y que se olvidan de que lo más importante que debemos tomar en cuenta para presentarnos ante el Padre Celestial, como le dijo nuestra Madre Bendita a Conchita, no podemos presentarnos a Dios con las manos vacías, pues debemos presentarnos ante el Padre con las manos llenas de obras en favor de nuestros hermanos. También el Papa Francisco insiste con mucho énfasis en que en la Iglesia debe centrarse en la misericordia. Ya estamos en los últimos tiempos, y si cambiamos, si convertimos nuestro corazón indolente y egoísta en un corazón amoroso por el prójimo, solidario y misericordioso, muy pronto el Señor nos dirá: pónganse a mi derecha, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y si no cambiamos, nos dirá: pónganse a mi izquierda para el fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, estuve desnudo y no me vistieron, fui forastero y no me recibieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Por lo tanto, por supuesto, que tiene razón nuestra Madre Bendita cuando nos dice que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van a la perdición y con ellos arrastran a muchos. Y lo dice para que los sacerdotes cambien verdaderamente y pongan en el centro de sus prédicas y enseñanzas la misericordia, e inviten a los fieles a realizar obras de misericordia corporal permanentemente y en todo lugar, y no dejen de hacerlas bajo ningún pretexto, y de esta manera nos conduzcan a la morada celestial y triunfe el corazón inmaculado de nuestra Madre Bendita del cielo.
Les pedimos que ayuden a difundir los mensajes de nuestra Madre bendita, los mensajes que le dio nuestro Señor Jesucristo a Sor Faustina Kowalska, las exhortaciones del Papa Francisco sobre la misericordia necesaria y urgente para nuestro tiempo, antes de que sea demasiado tarde.